¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a una emisión más de su programa No Somos Cifras, una producción de la carrera de Comunicación Social y de la Unidad de Producción Audiovisual de esta superior casa de estudios. El programa del día de hoy es un programa especial. Esta universidad ha tenido el privilegio de recibir al expresidente de nuestro país, Premio Nacional del Periodismo, Carlos Mesa. Él ha venido a dar una charla sobre el rol de los medios en la construcción democrática de nuestro país. Y queremos arrancar el programa lanzando la primera pregunta. ¿Usted cree que los medios contribuyen en una construcción democrática de nuestro país? Escuchemos. Los medios de comunicación en sí ayudan a construir la democracia en el país. Yo creo que sí, depende del tipo de medio que van a poner, porque hay medios privados que se parcializan mucho en un sector, como también el estatal que se parcializa en el sector del oficialismo. Bueno, yo creo que los medios tienen una gran importancia en la democracia hoy en día, porque como mucha gente piensa es el quinto poder y aparte también hace de un ente fiscalizador de todo lo que hace el gobierno. Y yo creo que sí tiene bastante importancia hoy en día. Estamos presentando aquellas partes más sobresalientes, los fragmentos más importantes de la charla de este periodista que ha impartido dentro de la Universidad Mayor de San Simón. Al momento de analizar los medios oficialistas, estamos hablando Bolivia TV, Periódico Cambio, la ex Radio Illimani, actual Radio Patria Nueva. Queremos ver cuál es la opinión que tiene respecto a estos medios. ¿Qué opina este periodista? Escuchemos. Los medios de comunicación han vivido en el periodo democrático, que cumplió el año pasado 30 años, dos fases. La fase hasta el año 2006 y la segunda a partir del año 2006. Pero no solamente porque el gobierno del presidente Morales representa una propuesta de país de determinadas características, no solamente porque tenemos hoy una constitución política del Estado distinta, no solamente porque hay una evidente transformación simbólica al ser él el primer presidente indígena de nuestra historia, sino porque en particular la política con relación a los medios de comunicación en el periodo anterior de la democracia y este es distinta en la relación Estado-medios de comunicación. ¿Por qué es distinta? Porque la lógica del gobierno del presidente Morales es la lógica de trabajar toda su vinculación con la opinión pública sobre la base de los viejos paradigmas de los procesos revolucionarios o de los procesos políticos que querían cambiar las bases de la sociedad y que entendían que el cambio de las bases de la sociedad no era posible de llevarse adelante si no se contaba con un aparato de difusión, un aparato de propaganda, un aparato de transmisión de ideas lo suficientemente contundente, lo suficientemente influyente como para que la opinión pública siguiera el proceso a partir de lo que los medios transmitían. La consecuencia de esa visión es que el escenario en su conjunto, político, social y económico, tiene un solo protagonista. Ese protagonista es el partido de gobierno, el movimiento al socialismo en este caso, con un gran eje que está concentrado en una persona, la figura del presidente Morales, que representa el cambio, que representa la transformación, que es el movilizador simbólico frente a la sociedad. Las reglas de juego, en consecuencia, a partir de las cuales construye el gobierno del presidente Morales su propuesta, son reglas de juego que no están basadas en las ideas clásicas de la democracia, entendida esta como opción plural de debate de ideas, partidos políticos diversos
que están en un escenario en el que van alternándose las propuestas y van alternándose las posiciones, y algo fundamental, la existencia de un mecanismo que es imprescindible para que la democracia funcione a plenitud: el mecanismo de la existencia de medios de comunicación libres y plurales. La idea de que medios de comunicación y democracia son una sola cosa es una idea correcta. Es decir, no pueden existir democracias sin medios de comunicación libres, sin medios de comunicación plurales y sin un ejercicio ilimitado de la libertad de expresión, de la libertad de pensamiento, de la libertad de conciencia. Estos son ingredientes básicos para que una democracia funcione. Lo que no quiere decir que los medios de comunicación sean la democracia. Esto es algo muy importante porque a veces también llegamos al otro extremo en la lectura y presuponemos que medios somos la democracia. El gobierno del presidente Morales llevó adelante en este contexto dos estrategias con relación a los medios de comunicación. La primera estrategia, que tuvo dos fases. La primera fase, la expansión de los medios estatales existentes. Esto se tradujo sobre todo en la radio. Canal 7, o Televisión Boliviana, o Empresa Nacional de Televisión, tuvo una lógica de la que hablaré en un minuto, pero lo más importante fue la multiplicación de la antigua Radio Illimani, a la que el gobierno le cambió el nombre por Radio Patria Nueva, recogiendo una tradición contestataria a la democracia clásica de que había que tener medios de comunicación alternativos. La idea de los medios alternativos fue una idea que se desarrolló en la década de los años 70, 80 y 90 del siglo pasado como un intento de respuesta al gran poder de los grandes empresarios dueños de medios gigantescos o de cadenas que mezclaban radio, televisión, prensa y multimedia, como veremos después. Esa idea original no es exactamente lo que ocurrió con la Red Patria Nueva. La Red Patria Nueva partió de esa premisa, que conceptualmente es una premisa interesante. En efecto, la comunicación alternativa es necesaria, darle voz a quienes nunca la tuvieron es un buen paso, que los medios sean gestionados desde la base popular de la sociedad es deseable. Puntos de transmisión en diferentes lugares, saliendo del eje de las grandes ciudades, es decir, no solamente capitales de departamento, no solamente ciudades intermedias, sino también pequeñas poblaciones. Pero en un determinado momento, el dominante del gobierno actual es un dominante hipercentralista. El centralismo es una característica esencial del actual régimen. El centralismo en todo, en las decisiones, en la forma de gobierno, en la personalización, en el limitar el proceso autonómico como lo tiene limitado y, por supuesto, en una política comunicacional centralizada. Radio Patria Nueva, que es nominalmente una gigantesca red de pequeñas emisoras, tiene un eje central ideológico dominante, que es la difusión masiva, permanente y sistemática, no solamente en castellano, sino también en lenguas nativas, del gobierno del presidente Morales. El instrumento de comunicación alternativa se transforma en un instrumento de comunicación oficial, o si ustedes quieren, oficialista. La creación de un periódico del gobierno, podríamos decir, y voy a entrar en ello en un momento, entre la diferencia entre Estado y gobierno, que es el periódico Cambio. Es un periódico del Estado boliviano que se ha convertido en un medio de difusión de ideas
y de difusión de programa y de difusión de debates del gobierno en la lógica comunicacional que el gobierno quiere transmitir. Con una ventaja, es un periódico subvencionado, por lo tanto no tiene que hacer equilibrio entre costos y inversión, entre gasto e ingreso, y por lo tanto es objetivamente más barato de comprar que cualquier periódico comercial. Tiene la ventaja competitiva de que es más barato para el comprador, para el ciudadano, que el resto de los periódicos que forman parte de la estructura tradicional del periodismo impreso. Segundo elemento de crecimiento. El tercer elemento, y vuelvo al canal del Estado, es romper cualquier equívoco sobre si lo que tú quieres es institucionalizar el canal del Estado para convertirlo en un canal estatal que casi nunca fue, y decir claramente, ¿saben, señores? Este es un medio del gobierno, no es un medio del Estado boliviano. Uno de los aspectos más interesantes que tuvo, que fue parte de una polémica breve hace algunos días, es para qué se utilizan y cómo se utilizan los medios, particularmente las unidades móviles del canal estatal. Más del 80% del trabajo de las unidades móviles del canal del Estado es el seguimiento a actividades directamente relacionadas con el presidente del Estado. Radio Patria Nueva, Periódico Cambio, Canal Televisión Boliviana, son, en términos de quien los sustenta y los paga, propiedad del pueblo boliviano. ¿Cómo se pagan estos medios de comunicación? Con los ingresos que Bolivia recoge, sea por la vía de sus exportaciones, sea, muy importante, por la vía de ingresos aduaneros y fundamentalmente por la vía de los impuestos. Si los bolivianos pagamos con nuestros impuestos el funcionamiento de los medios del Estado, ¿por qué razón los bolivianos tenemos que pagar a esos medios para que se conviertan en instrumentos políticos del gobierno? Si ustedes hacen un análisis de contenidos de Patria Nueva, Televisión Boliviana y Periódico Cambio, el 80% de su información, de sus temas, están referidos a fortalecer, difundir o establecer explícitamente propaganda favorable al gobierno. Primera fase de la estrategia del gobierno para el fortalecimiento de esta lógica centralista de transmitir que estamos en un proceso de cambio y en un proceso revolucionario que hay que difundir. Aquí hay un equívoco y hago un paréntesis. ¿Estamos en un proceso de cambio? Sí, hay elementos que podríamos debatir, no es el tema central de esta charla, pero no estamos en un proceso revolucionario. Porque el proceso político que surgió el 22 de enero del 2006 es producto del voto popular, es producto de un mecanismo democrático, pacífico y ordenado. No es producto de un cambio revolucionario como fue la Revolución Soviética o la Revolución Mexicana o la Revolución Cubana o la Revolución Boliviana en 1952. La palabra revolución no es correcta porque no responde al origen mediante el cual el proceso político comenzó. En ese sentido, la palabra revolución en este contexto no debe utilizarse. Podemos, insisto, hablar de cambio, de transformación dentro de un mecanismo democrático en medio y bajo las reglas de la democracia. Esto es lo importante. Bueno, teníamos la diferencia. Por un lado, los medios estatales están difundiendo una ideología del gobierno, aquello que ellos están realizando, ¿no? Los trabajos, las obras, va difundiendo. Analizaba, por ejemplo, el 80% de las unidades móviles de Bolivia TV. ¿A qué destinan? Usted lo ha escuchado. Por otro lado, los medios privados, ¿no? Algunos que responden y que están del lado de la oposición, que informan algo totalmente diferente a lo que dicen los medios oficiales. Pues es importante analizar estos dos puntos de vista. Pero también tenemos que analizar el rol que juegan las tecnologías de información para la comunicación. Hablamos de la internet, los celulares hoy en día. Los usuarios mayormente son jóvenes, pero el internet es lento, es caro en nuestro país. Pero aún así,
¿Contribuyen o no contribuyen en una construcción democrática en nuestro país? Escuchemos. El censo tan polémico que todavía no ha dado resultados finales va a confirmar algo fundamental. Mucho más de la mitad del total de los bolivianos son menores de 25 años. Por lo tanto, si la mitad del país tiene menos de 25 años, esa mitad del país tiene una palabra muy importante que decir, y esta debe ser escuchada, eso parece claro. Por primera vez en su vida, en la vida generacional, los jóvenes tienen un instrumento propio que nunca tuvieron en el pasado. La diferencia en desventaja para Bolivia todavía es que la penetración de las redes es limitada. Es decir, si tú comparas el porcentaje de penetración en redes en Bolivia que Perú, o que Chile, o que Brasil, estamos muy atrás. Pero es un proceso que va subiendo e incrementándose. Otro elemento muy complicado es, Bolivia es el país más lento, con banda menos ancha y más caro en el servicio, lo cual es una forma de restricción de nuestras libertades. Porque no hay ninguna razón que, siendo del Estado fundamentalmente los medios de transmisión de esas redes, tengamos que pagar lo que tenemos que pagar, tengamos servicios tan malos o tan ineficientes. Dicho lo cual, lo que se está moviendo en las redes va a influir cada vez más en la decisión y en la orientación de la construcción de políticos y de políticas. Es decir, los jóvenes están siendo leídos, están siendo escuchados y van a comenzar a influir en las decisiones de las propuestas políticas y de la política. Un elemento interesante que digo yo, es decir, no es verdad que los jóvenes de hoy lean menos que antes. Yo creo que nunca en la vida los jóvenes han leído más que hoy. ¿Por qué? Porque el 99% de su contacto es vía mensajes. Y los mensajes se escriben y los mensajes se leen. Que el castellano sea debatible, que aparezca a concurso y que es otro. Pero algo que la gente mayor no se da cuenta es que probablemente el concepto de la lectura tiene otra naturaleza, pero ustedes tienen una dinámica totalmente distinta de las generaciones anteriores. Si una persona quería hace 30 años ser eficiente en un trabajo como secretaria o como ejecutiva, necesitaba dactilografía. Esta es lo que funciona hoy. Estos son los dos más poderosos instrumentos que transmiten el pensamiento de ustedes, los dos pulgares. Yo todavía no puedo, yo solamente uso uno para mi teléfono celular. Ustedes le meten a una velocidad absolutamente espectacular. ¿Es verdad? ¿Qué quiere decir eso? Están comunicando todo el tiempo. Nunca hemos tenido un mayor intercambio de comunicación. Yo soy un tuitero bastante vicioso y trabajo mucho en la computadora y contesto muchos tweets. Y la mayoría de mis interlocutores son jóvenes. Y trato de interconectarme con ellos y descubrir un poco lo que piensan. Creo que estamos en Bolivia en un proceso todavía muy incipiente comparado con lo que pasa en Estados Unidos o lo que pasa en Europa. Pero definitivamente las redes sociales, el Facebook, digamos, están modificando el escenario del pensamiento y los jóvenes, no es gratis el movimiento de los indignados en España, no es gratis el movimiento de los 124 o 132 en México, promovidos por redes sociales. La primavera árabe tuvo que ver con jóvenes y tuvo que ver con redes sociales. Es decir, ustedes son hoy más protagonistas que nunca. Y en ese contexto, el escenario del monopolio que decía de la información y de la comunicación ya no es exclusivamente de los periodistas, sino de todos. Y quienes están dominando las redes sociales son fundamentalmente jóvenes. Y continuamos con este programa especial. Estamos analizando esta ponencia que ha dado el expresidente de la República en ambientes de la Universidad Mayor de San Simón. ¿Usted qué le preguntaría? ¿Cuál es la pregunta que usted le haría al expresidente periodista Premio Nacional del Periodismo? Queremos presentar a continuación las preguntas más resaltantes de esta jornada.
Creo que estamos de acuerdo que los medios pertenecen a la sociedad civil. Cuando los medios, en un ejemplo que voy a ponerlo, se prestan a emitir juicios y sentencias contra una persona que ha cometido un delito de orden público o contra el Estado, estos medios siguen perteneciendo a la sociedad civil. Yo diría que la pertinencia de la pregunta debería enfocarse en otra dirección. Es decir, el criterio de responsabilidad judicial y de responsabilidad ética trasciende el concepto de sociedad civil y Estado. La responsabilidad ética no puede estar encubierta porque tú seas un medio de comunicación o representes a la sociedad civil. Si tú has hecho una acusación desde un medio de comunicación que es un delito, ese delito debe ser juzgado en igualdad de condiciones con cualquier otro ciudadano o funcionario estatal que cometa un delito. Algo que me parece claro: el hecho de que tú seas periodista y que te ampares en la ley de imprenta para los delitos de imprenta no te exime de ser juzgado en la justicia ordinaria cuando cometes un delito utilizando un medio de comunicación que es perfectamente compatible cuando tú lees en el Código Penal con una tipificación de delito que está contemplada en el Código Penal o en el Código Civil. En consecuencia, el concepto no debería estar vinculado a si el hacer o cometer un delito te deja de hacer parte de la sociedad civil o no, sino de tu responsabilidad individual y colectiva como ciudadano o como medio en el cumplimiento o incumplimiento de la ley y, por supuesto, en la transgresión cometida de ley. Y en paréntesis, quiero tocar sobre la reivindicación del mar, porque actualmente es un tema que usted, el mismo presidente, se está tocando. La pregunta: el discurso que plantea a Chile el presidente Evo Morales, gas por mar, sabiendo que se contradice con el tratamiento que daba con los movimientos sociales antes, decía que ni una molécula de gas para Chile. Ahora, lo que quiero preguntarle, ¿usted ese discurso lo toma como doble sentido, se contradice? ¿O más bien es una salida para la reivindicación del mar? ¿Cuál es su opinión crítica al respecto? Por favor. Digo que a pesar de que la conferencia no es sobre el tema, podamos hablar sobre el tema específicamente. Primer punto: el presidente no dijo en su discurso de Santiago de Chile que proponía a Chile gas por mar. El presidente dijo claramente: resuelto el problema marítimo, podemos compartir con Chile agua y gas. Es decir, primero resolvemos el problema del mar y si lo resolvemos es posible que Bolivia pueda venderle gas a Chile. En consecuencia, la lectura simplista de que el presidente ofreció gas por mar creo que tiene que matizarse con la afirmación clara que hizo antes. Resuelto el problema del mar, podemos hablar de él. Punto número 2. Algo que se olvida probablemente porque el tema no se ha tomado en profundidad. No solamente el presidente, los salteños, ustedes, es que desde octubre del 2003 hasta hoy pasó una cosa que se llamó referendo del gas. ¿Por qué menciono el referendo del gas del 2004 que presidí como presidente? Porque en octubre del 2003 la consigna había sido no a la venta del gas por Chile ni a Chile. Este es el concepto: no a la venta de gas por Chile ni a Chile. Lo que ponía en tela de juicio las exportaciones de gas de Bolivia. Es decir, planteaba que si en efecto se había logrado un éxito político por razones muy complicadas, duras y dramáticas de oponerte a la venta de gas, había que definir con el pueblo boliviano si eso se mantenía o no se mantenía. ¿Qué planteó la pregunta 5 del referéndum del gas? ¿Está usted de acuerdo con exportar el gas boliviano si llegamos a impuestos del 50%, si industrializamos el gas, si distribuimos gas domiciliario? Es decir, si cumplimos un conjunto de cosas que favorezcan a los ciudadanos, ¿usted está dispuesto a exportar?
Y la respuesta es sí. Es decir, el pueblo boliviano, todo el pueblo boliviano, ya no el Alto, ni la agenda de octubre, ni la agenda de noviembre, el pueblo boliviano en el referéndum aprobó la exportación de gas boliviano. Y la única condición que puso, si ustedes analizan las condiciones, hay una que todavía no está cumplida del todo, que es industrialización. Se ha logrado impuestos, en este momento Bolivia recibe casi el 63%, entre 61 y 63% de impuestos. El gas domiciliario está avanzando, es muy importante, ustedes lo viven, el gas natural vehicular está avanzando, la industrialización está en veremos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la gente se acuerda de octubre, tiene que acordarse de que hubo un referéndum que es mucho más importante que octubre, porque es el voto legítimo del pueblo que autorizó al Estado, no al gobierno de Carlos Mesa, autorizó al Estado la exportación siempre y cuando se cumplieran ciertos requisitos. Creo en consecuencia que el presidente no se contradijo, creo que el presidente ha hecho una lectura adecuada del tema y creo que el presidente hizo lo que tenía que hacer en Santiago. Y si me permite, el presidente Piñera, fue muy mal educado. Cuando les dio la palabra al presidente Morales, le dijo: a ver si no aburre usted a la audiencia. ¿Qué derecho tiene el anfitrión a presumir lo que va a hacer su colega, más allá de su opinión sobre el presidente Morales? Dos, dijo una mentira flagrante, que Bolivia quiere dividir en dos el territorio de Chile, lo cual jamás se ha propuesto desde Bolivia. Bolivia siempre ha propuesto el corredor en la línea de la Concordia, en la frontera entre Chile y Perú, que no corta 1 milímetro la frontera, el territorio chileno. ¿Por qué lo dijo? Porque el conjunto de los 32 jefes de Estado que los acompañan no son especialistas en el tema. Piensen en el presidente mexicano. Caramba, los bolivianos quieren partir México en dos. Nadie estaría de acuerdo. O un costarricense diría: ¿cómo yo podría darle a Nicaragua para partir? En fin, ¿se dan cuenta la intención? Y luego dijo algo que es... Me sorprende que los medios bolivianos lo hayan tomado así: gas por mar. ¿Sabe, presidente? Chile no negocia su soberanía por intereses económicos, lo cual lo convirtió en el gran héroe en Chile, y eso no fue lo que planteó Morales. Y ustedes, como ustedes habrán visto, soy libre de toda sospecha de ser favorable, tengo muchas diferencias con el presidente, pero esto es una política de Estado, esta es una política que exige responsabilidad, y el hecho de que yo sea opositor al presidente Morales no me permite decir lo que me dé la gana para fregar al presidente Morales cada vez que pueda. Este es un tema de Estado en el que debemos ser extremadamente cuidadosos. Como los chilenos son rigurosamente cuidadosos cuando se refieren a su presidente, por muy en la oposición en que estén, los bolivianos debemos aprender eso. Podría discrepar en ciertas cosas de la forma en que el presidente expresó sus ideas en Santiago de Chile, pero en lo esencial, creo que el presidente dijo lo correcto, demandó lo correcto, lo que Bolivia debe demandar en todos los escenarios internacionales, y que quien cometió excesos sin ninguna duda fue el presidente de Chile, Luis Ignacio. De esta manera llegamos a la parte final de una emisión más de su programa No Somos Cifras. Queremos agradecer como siempre a la Casera de Comunicación Social, a la Unidad de Producción Audiovisual, a Cejo, a Castel, a Nelson, que nos van apoyando día a día en la producción de este programa. Este es un programa especial, como lo decíamos al inicio, la charla que ha venido a dar el expresidente a la Universidad Mayor de San Simón, a los estudiantes de Comunicación Social. Gracias, amigos, por su sintonía. El reencuentro el próximo fin de semana. Permiso.